Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Ya saben que es una página que abrimos con la inestimable colaboración del doctor Francisco Castilla, miembro del equipo médico de Asistencias Los Ángeles, entidad con la que ya llevamos colaborando en este espacio algunos años. Por eso, para mí es un auténtico placer recibir una semana más al doctor Castilla, a quien ya quiero saludar. Buenas tardes, doctor Castilla. Hola, buenas tardes, José Ignacio, a todos los televidentes. Hoy tenemos un tema, además, particularmente, iba a decir yo, complejo, precisamente porque es un tema amplísimo que ni mucho menos podemos desarrollar en un solo programa, por eso dedicaremos como mínimo un par de programas. Vamos a hablar del cáncer. Del cáncer, sí. Vamos a hablar del cáncer, pero de un tema de una forma general. Efectivamente. No nos vamos a centrar en ningún cáncer específico, sino, bueno, pues, qué significa la palabra cáncer, qué significado tiene esta enfermedad, por qué se producen o por qué creemos que se produce, en fin, generalidades del tema del cáncer, ¿vale? Claro, y sobre todo porque cuando hablamos de cáncer, hablamos de manifestaciones de degeneración celular muy diversa y por lo tanto de muchísimos tipos diferentes de cáncer. Hay muchísimos tipos de cáncer. Pero primero vamos a centrarnos en lo esencial. ¿Qué es exactamente el cáncer? El cáncer es un término muy amplio que abarca 200 tipos de enfermedades, o sea que es un tema bastante amplio, ¿no? En general, podemos decir que el cáncer son las células cancerosas son las que adquieren la capacidad de multiplicarse y propagarse por todo el organismo, ¿no? Entonces, cuando esas células se dividen de forma periódica, de forma regular, pues es una forma que el organismo tiene de restituir las células muertas. Es un ciclo de vida, es el ciclo de vida, eso es normal. ¿Qué pasa? Que cuando esta cualidad de la célula se trastoca, bueno, por decirlo de alguna, hay una mutación, pues entonces tenemos lo que se produce el efecto cancerígeno, es decir, se multiplican y se agrupan de una forma desordenada. Efectivamente. Yo quiero entender lo siguiente, doctor. Sí. Las células a lo largo de toda la vida se van reproduciendo porque se van muriendo células y se reinstauran con unas nuevas. Cuando este proceso es natural, es decir, que la regeneración celular es normal, las células se reproducen de forma natural y espontánea y de una forma sin ningún tipo de mutación, porque todo funciona perfectamente. Las células envejecen y entonces se mueren y se regeneran con unas nuevas. Entonces, ¿qué es el cáncer? Pues es una reproducción irregular de células que nacen de una forma... Una división incontrolada, ¿no? Perfecto. Entonces, esa división incontrolada hará lugar que se vayan acumulando y entonces, con el tiempo, se formará un tumor o un nódulo que es ya lo que vamos a denominar como cáncer, que no tiene por qué ser un tumor, la mayoría de las veces es un tumor o un nódulo, como he dicho, pero otras veces, por ejemplo, en las leucemias no es una multiplicación anómala de las células, pero ahí no se forma. Claro, porque están en la sangre. Efectivamente, no se forma ningún tipo de nódulo, vamos, de tumoración, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de qué favorece el cáncer. Vamos a ver, hay tres formas en la etiología de los cánceres, ¿no? Hay entre un 75 y un 80% de los cánceres se deben a la acción de agentes externos. Esto es muy importante porque si sabemos esos agentes podemos prevenirlo. Efectivamente, claro. Aquí no vamos a hablar de prevenir un cáncer de forma específica, pero sí hay algunos tipos de cánceres que ya se sabe que hay unos agentes externos que lo favorecen. Evidentemente. Entonces,
aquí sí podemos actuar, ¿no? Claro. Entonces, estos agentes que son... Y estamos hablando de un porcentaje altísimo. En son el los que agentes intervienen, carcinógenos. claro. Efectivamente, es un porcentaje muy alto, con lo cual, con una prevención adecuada, pues podemos llegar reducir la posibilidad de que se produzcan. La posibilidad. Luego hay un 20 a un 25% de los cánceres que esto no se conoce con exactitud lo que los provoca, ¿no? No se conoce. Se piensa que pueden ser debidas a mutaciones espontáneas, que bueno, pues que han mutado las células y entonces empiezan a reproducirse de forma anárquica, pero no sabemos exactamente por qué se ha producido esa mutación, ese cambio. Parece ser que son por agentes externos, también por agentes externos, pero no está demostrado. No está demostrado, ¿no? Y luego hay también un tanto por ciento, que es de un 5 o un 7% de los cánceres, que creemos que esto era mucho más elevado, este tanto por ciento, pero no, que son las personas que presentan una predisposición genética. Estamos viendo, por lo tanto, que la predisposición genética es en un porcentaje notablemente inferior al que en un principio se puede suponer. Sí, efectivamente, la predisposición. Hombre, todos sabemos que hay familias que tienen una predisposición al cáncer y que se da mucho más que en otras familias, ¿no? Que le da, claro. Pero eso es un tanto por ciento. En comparación con todos los cánceres es un tanto por ciento bajo. Reducido. Reducido, sí. Esto pasa, ¿por qué pasa esto? Pues porque los genes se transmiten, se heredan ya alterados. Efectivamente. Entonces en los antecedentes hay alguien que ha cambiado el efectivamente, gen. Hay una modificación genética que hace... Efectivamente. Que ha mutado el gen, entonces hace que... Pero eso ya se transmite a los descendientes. No a todos, pero sí según las leyes de la genética, y entonces por ahí se desarrolla. Pero vuelvo a insistir, es un 5 o un 7% de los cánceres, ¿eh? Tampoco no... Eso sí, que en todos los casos donde hay una mutación genética se puede producir efectivamente un caso de cáncer. Efectivamente. Pero que es en un porcentaje. Luego también pequeño. tenemos que ver, hay cánceres benignos y el cáncer... hay tumores benignos y tumores malignos, ¿no? Los tumores benignos pues son... las células pues no poseen la capacidad de invadir y por tanto destruir a los órganos. Esos se van acumulando, pero no tienen la capacidad de destruir, con lo cual el diagnóstico es de benigno, cuando hablamos claro, porque de efectivamente benigno, estamos ¿vale? hablando de un tipo de concentración celular que eliminándolo en el momento en que se produce, pues, ya se ha terminado el problema. Porque no tienen la capacidad de invadir y de destruir los órganos, ¿no? Luego, cuando estas células, además de crecer sin control, sufren nuevas alteraciones y adquieren la facultad de invadir otros tejidos, pues entonces, sobre todo de alrededor, que estamos hablando ya de infiltración, pues y de trasladarse a otras partes del organismo, a otro órgano, que son las metástasis. Ya es cuando hablamos del tumor maligno, ¿eh? La malignidad de un tumor viene determinada por la agresividad de sus células, ¿no? Entonces, esto es lo que le confiere una mayor o menor capacidad de invasión, ¿no? Entonces, la invasión esta, ¿cómo podemos hablar de la invasión? La invasión es, hablamos de propagación local o propagación a distancia, ¿no? La propagación local son cuando las células invaden a tejidos adyacentes, que están cerca tejidos vecinos, efectivamente, ¿no? Entonces se infiltran en ellos y producen lo que llamamos la infiltración, ¿vale? Luego la propagación a distancia. Bueno, pues cuando este tipo de células del tumor original se traslada a otros órganos, partes del cuerpo, a través, pues por ejemplo, a través de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos, ¿no? Fundamentalmente es la forma de desplazamiento, pues estamos hablando de metástasis, ¿no? Que se concentra en otros órganos que no tienen nada que ver, ni son vecinos ni nada de donde está el tumor original, ¿vale? Luego, se puede en esta propagación a distancia también se pueden formar lo que llamamos una displasia.
Una displasia es cuando el equilibrio de las células no se puede mantener, o sea, se van reproduciendo, pero no llegan a causar, se produce una proliferación celular sin llegar a formar un tumor propiamente dicho. Cuando forma el tumor propiamente dicho es cuando es lo que decimos una neoplasia. Entonces ya ahí sí que se forma ya el tumor, el acúmulo de células incontrolada y agresiva, que tiene la capacidad de destruir. Es decir, que se puede producir un acúmulo de células que no sea con las características del tumor cancerígeno, que es una acumulación, además con la posibilidad incluso de llegar a reproducirse y provocar más daño. Y provocar más daño en las células, ¿no? Entonces, ahora podemos hablar de las fases del cáncer, ¿no? Sí, pero había una parte que si le parece vamos a volver a ella, porque era en la que está referida, o quizá después, a los agentes que pueden provocar efectivamente la aparición del cáncer. Bueno, tengo aquí unas notas que, que son los agentes carcinógenos, ¿no? Los agentes carcinógenos que ahí pues es donde se puede actuar, ¿no? Entonces, estos provocan alteraciones en las células. A los agentes externos estos se les denomina factores de riesgo o agentes carcinógenos. Y todo apunta a que los factores de riesgo deben estar en contacto durante el organismo, estos agentes externos durante el organismo, en un considerable periodo de tiempo, años. Por eso decimos siempre que la evolución del cáncer cuando da la cara es de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, la naturaleza de estos agentes pues fundamentalmente son de tres tipos, son los factores físicos, los factores químicos y los factores biológicos, ¿vale? Entonces, entre los carcinógenos químicos, pues hay muchas sustancias, ¿no? Tengo aquí una nota que dice, de los 7 millones de compuestos químicos conocidos, que ya son compuestos químicos, hay en unos 2000, en unos 2000 se ha descrito algún tipo de actividad carcinógena, ¿vale? Aunque muy pocos de estos 2000, muy pocos están en contacto directa o indirectamente con el ser humano. Sí, pero hay algunos. Pero hay algunos. ¿Cuáles son estos compuestos químicos que pues aquí, pues por ejemplo el amianto, ya sabemos, el arsénico, benceno, cadmio, mercurio, níquel, plomo, hidrocarburos clorados, naftalina, en fin, son algunos de los agentes con más actividad cardiogénica más usuales. Esto se da en los ambientes industriales, y sobre todo en aquellas actividades que tienen mucha relación con estos propios elementos químicos, claro. Luego están los agentes, estos son los agentes químicos. Luego los agentes físicos. Los agentes físicos, pues, son fundamentalmente las radiaciones, ¿no? Entonces son las radiaciones ionizantes, que son los rayos X, y las radiaciones no ionizantes, que son los rayos ultravioletas del Sol. Por ejemplo, acostumbrados y hemos dicho aquí muchas veces en el programa cómo efectivamente no se debe tomar el sol sin protección, entre otras cosas porque la piel tiene memoria, y los cánceres de piel cómo han crecido. Y han crecido exponencialmente mucho en los últimos 20 años, claro. Luego, también hay unos que no los debemos olvidar, que son los agentes biológicos. Los agentes biológicos, por los que tienen vida, ¿no? Pues sabemos que el 18% de los cánceres son atribuibles a infecciones producidas por virus, bacterias o parásitos en general. Entre los que, pues estos, ¿cuáles pueden ser? Pues el que produce el virus del papiloma humano, en los que cánceres de la vagina, de cuello de útero, efectivamente. Luego el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis B que produce, con el tiempo produce cáncer de hígado. Y luego está también una cosa muy
muy normal, muy usual, vamos, muy frecuente, que se ve que es la úlcera de estómago que la produce el Helicobacter pylori. Bueno, pues eso con el tiempo puede dar lugar a un cáncer de estómago, que sería fácilmente sí, corregible sí, efectivamente, con un tratamiento de antibióticos y demás que para la úlcera, ¿vale? Entonces tengo aquí una serie de tipos de cáncer con su agente carcinógeno y la forma de prevenirlo. Vuelvo a repetir, que no quiere decir que esta prevención, que ya no nos va a salir, si esto lo llevamos a rajatabla, no nos va a aparecer. Pudiera aparecer, ya hemos visto que hay otra serie de factores que pueden provocar. Pero son factores que lo pueden producir. Entonces, el cáncer de piel, del que hemos estado hablando hace un momento, el agente carcinógeno, pues son las radiaciones ultravioletas. ¿Y cómo prevenirlo? Pues tomando adecuadamente el sol, con la protección debida y no exponerse al sol más tiempo del necesario, claro, siempre claro. a unas horas que no sean las a adecuadas. primera hora de la mañana. Hemos dedicado además algún programa a este tema, sí. Y hemos visto cómo además la piel tiene memoria, es decir, tiene memoria, sí, todos los rayos ultravioletas que penetran en la piel, ahí están y los va a recordar en el tiempo. Claro. Sí. Luego también están los cánceres, el cáncer de pulmón, de riñón, el mesotelioma, que es un cáncer también del aparato pulmonar, de hígado, de piel. Bueno, pues todos estos cánceres, ojo, que hay agentes carcinógenos conocidos. Son el cromo, el níquel, cobalto, asbesto, plomo, arsénico, todos estos productos químicos pueden incidir en la aparición de entonces, la forma de prevenirlo, fundamentalmente, seguir las medidas de seguridad en el trabajo, porque ya hemos dicho antes que esto se da en ambientes industriales, en ambientes laborales, donde se está en contacto con estos materiales, ¿vale? La seguridad en el trabajo es muy importante. Luego está el cáncer de pulmón y testículo. El cáncer de pulmón y testículo. Estos agentes carcinógenos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Qué son estos hidrocarburos? Humo de tabaco, hollín, alquitrán, petróleo, todo esto está en los famosos hidrocarburos que van en el petróleo y todo eso. Pues todo eso son productores, el humo del tabaco fundamentalmente. ¿Cuáles son las formas de prevenirlo? Pues evitar el consumo del tabaco y seguir las medidas de seguridad en el trabajo también, claro. Porque todos tienen un... Claro, y estamos viendo como incluso la propia contaminación ambiental producida por los escapes de los coches, etcétera, puede ser un factor que contribuye en personas predispuestas a la aparición de este tipo de problemas, claro. Evitar la polución en las ciudades, hay que, en fin, tenemos que tomar medidas para que no vaya en progresión la curva exponencial de los Miro el reloj con tristeza, doctor Castilla, bueno, pues, porque efectivamente nuestro tiempo ya está cumplidamente sobrepasado y tenemos que poner aquí el punto final. Eso quiere decir que la próxima semana seguiremos hablando de un tema tan apasionante como es el cáncer. Pues sí, pues seguiremos hablando la semana que viene, no hay ningún problema con eso. Estaremos aquí la semana que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. A ustedes, amigos telespectadores, gracias por su atención y hasta el próximo día. Hasta entonces, y como siempre, reciban el saludo de José Ignacio Blanco.